Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro webinar de la Sociedad Argentina de Infectología. Esta serie de citas que venimos sosteniendo casi desde los primeros días de abril, que ya superan el número los 40. Así que, bueno, nos pone muy contentos repetir estas reuniones, nos pone muy contentos abordar temas varios, nos pone muy contentos encarar el rol que como sociedad científica tenemos de acercarle a la comunidad en general y a la comunidad médica en particular contenidos rigurosos en lo que tiene que ver con la pandemia. Y en el caso del día de hoy vamos a abordar la pandemia tangencialmente, como disparador de otros brotes que tenemos en la Argentina y que a veces, por el efecto del COVID-19, bueno, pues quedan relegados del gran foco de atención y sin embargo deben preocupar y mucho al estatus sanitario de nuestro país. Por eso vamos a pedirle a nuestros invitados del día de hoy, a la doctora Carlota, al doctor Mariano y a la doctora Fernanda, que lentamente vayan incorporándose a la sala, habilitando sus cámaras y sus videos. Allí los vemos a todos. Vamos a esperarlo a Mariano también. Aprovechamos para decirle a los espectadores que están participando de esta cita que, como cada webinar que hace la SEDI, esto queda grabado en nuestras redes sociales y después pueden compartirlo, volver a verlos, revisarlos, comentarlos. Está a disposición de ustedes. Es la idea de esta actividad. Sin más demoras, entonces, me voy a dar el gusto de saludar a Carlota, a través de ella a Fernanda y a Mariano, desearles un buen encuentro, decirles a todos que si tenemos tiempo, ojalá que sí, va a haber espacio para algunas preguntas que lleguen del público, y bueno, ojalá disfruten de esta temática como lo haré yo. Les adelanto, preocupado por eso que escuchaba yo de mi madre y de mi abuela cada vez que me comía un salamín o que tiraba a la plancha una, como decía mi abuela en Rosario, una costeleta de cerdo. Decía, Diego, que esté bien cocida, cuidado con la triquinosis. Todo de ustedes, chicos. Hola Diego, hola Fernanda y hola Mariano. Gracias por participar en esta charla que nos lleva a hablar de un brote de triquinosis en el curso de la pandemia de COVID-19, como bien nos dijo Diego. Voy a presentarles a las personas con las que voy a compartir esta charla, que es la doctora Fernanda Ferrer, médica infectóloga, y trabaja en la Dirección de Epidemiología de la provincia de Santa Fe, con sede en Rosario. Ella integra la Comisión de Enfermedades Endémicas y Emergentes de la SADE y nos va a desarrollar un poquito acerca del ciclo de la triquinosis y la epidemiología en la Argentina y en la provincia de Santa Fe, y un estudio de brote control. Por el otro lado, el doctor Mariano Ottonelli es médico clínico e infectólogo, trabaja en la Dirección de Epidemiología en la provincia de Santa Fe y nos va a comentar las acciones y resultados del brote de triquinosis que está en curso en la ciudad de Nelson, provincia de Santa Fe. Y quien les habla, yo soy Carlota López, médica infectóloga, también integro la Comisión de Enfermedades Endémicas y Emergentes de la SADE y trabajo en el Hospital Durán. Yo les voy a hacer un pequeño resumen de la enfermedad y el diagnóstico y el tratamiento. Fernanda, ¿podemos compartir la pantalla, por favor? Bueno, gracias Fernanda. Mi presentación, como ya les dije, vamos directamente a manifestaciones clínicas. Pasamos. Bien, estamos en manifestaciones clínicas. La triquinosis es producida por la trichinella spp, que es un pequeño nematode blanco y filiforme que mide aproximadamente entre 3 y 4 milímetros. Es una enfermedad endoepidémica en Argentina y tiene un curso clínico que se caracteriza por un síndrome diarreico que aparece a los 2, 3, 4 días luego de la ingesta de carne de cerdo mal cocida o sus derivados,
que tiene enquistada la Trichinella spiralis. Parasita el intestino delgado del hombre y da diarrea, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Estos síntomas pueden persistir durante una semana y pueden ser confundidos con otros cuadros clínicos como intoxicación alimentaria debido al cuadro clínico y que también afecta a un grupo familiar. Posteriormente, alrededor de la semana 4, entre 2 y 8 aproximadamente, aparece el síndrome típico de triquinosis, después que las larvas penetran en las células musculares, dando una importante respuesta inflamatoria. Los músculos que se ven más afectados son los de los miembros superiores e inferiores. De los miembros superiores, el deltoides, diafragma, macetero, la lengua, provocando un cuadro de fiebre alta, que puede llegar hasta 40 grados centígrados, dolor muscular intenso, debilidad, edema de ojos, cara, inyección conjuntival, cefalea y rash de diferentes características. La migración de las larvas puede afectar otros órganos, dando formas graves y complicaciones. La siguiente. Dentro de los trastornos metabólicos que se pueden ver durante el enquistamiento, se puede observar hipoalbuminemia, hipopotasemia e hipoglucemia. Estos síntomas persisten por 3 a 4 semanas, en casos graves de 2 a 3 meses, y resuelven paulatinamente sin dejar secuelas. El cansancio, la debilidad o la diarrea pueden persistir por varios meses. Dentro de las complicaciones, cuando esto es un cuadro grave, tenemos que afecta a diferentes órganos: sistema nervioso central, ojo, aparato respiratorio, cardiovascular, esquelético y renal también. Dentro de las manifestaciones del sistema nervioso central ocurren alrededor del 20 al 24% y se caracterizan por meningoencefalitis, encefalopatía, paresia, parálisis y psicosis. Uno de los primeros síntomas pueden ser apatía y somnolencia. La característica es que el líquido cefalorraquídeo puede ser normal o a veces presentarse con un predominio de células, predominio de eosinófilos y un leve aumento de las proteínas. Y en la tomografía muestra nódulos pequeños, hipodensos, en corteza, subcorteza y sustancia blanca, dando a veces en la resonancia la imagen de un anillo que refuerza, que se puede ver en T1, y esto corresponde a la lesión isquémica que provoca la larva. En el ojo provoca dolor del globo ocular, fotofobia, escotomas visuales; en el aparato respiratorio, neumonía, edema de pulmón, tromboembolismo pulmonar. En el aparato cardiovascular, hasta el 20%, arritmias, miocarditis, insuficiencia cardíaca. Hay que destacar en esto que a veces los pacientes no tienen síntomas, por los cuales corresponde hacerle un electrocardiograma. Y dentro de los músculos esqueléticos, da contractura, debilidad y dolor intenso. Pasamos a la siguiente. Resumiendo entonces los cuadros clínicos, podemos decir que hay una forma asintomática, donde solo hay seroconversión; una forma benigna, que es un cuadro clínico sin complicaciones, leve; la forma moderadamente grave, donde ya hay signos y síntomas pronunciados, pero no se observan las complicaciones; y el cuadro grave es el cuadro clínico con síntomas muy pronunciados, trastornos metabólicos, complicaciones cardiocirculatorias y o neurológicas, y este cuadro puede llevar a la muerte. Pasamos a la siguiente. Dentro del diagnóstico, el laboratorio general nos muestra una leucocitosis con eosinofilia. Esta eosinofilia es marcada, mayor al 10 o al 15%, con CPK, LDH elevadas, aldolasa elevada, enzimas hepáticas también elevadas y con una eritrosedimentación normal. En cuanto a lo que es diagnóstico etiológico, se realiza ELISA y Western blot, puede haberse también por inmunofluorescencia indirecta y hemoaglutinación indirecta, y siempre hay que pedir muestras repetidas para demostrar la seroconversión serológica. Y el directo prácticamente ya no se usa, biopsia de músculo en casos muy seleccionados, parasitológico en materia fecal, pero es en los primeros síntomas de la enfermedad, y PCR.
Entonces, vamos al siguiente diapo, donde encontramos el algoritmo diagnóstico que se usa en el Instituto Malbrán. Aquí vemos casos sospechosos, se toma la primera muestra, hay que contactar al referente de la zona que corresponde, y allí es donde se envía la muestra. Se hace serología, si la muestra es positiva, confirma el diagnóstico. Si aquí no es conclusiva, hay que pedir a los 15 días una segunda muestra. Es lo mismo, si es positiva, confirma el diagnóstico. Si es negativa, se pide una tercera muestra a los 20 días y esta es positiva, confirma el diagnóstico, es negativa, descarta la triquinosis. A un costadito abajo les puse el contacto para que tengan los datos para que puedan comunicarse vía telefónica o por mail, por si alguien necesita hacer el diagnóstico de triquinosis, tenga a dónde recurrir en Capital. A posteriori, la siguiente, tenemos la ficha que sí o sí hay que completar para poder enviar las muestras, donde se mandan los datos del médico tratante y los antecedentes epidemiológicos del paciente. Si ha comido carne de cerdo y en qué condiciones ha sido esta ingesta, el origen de dónde viene esa carne, la siguiente, y los antecedentes clínicos del paciente, acompañado de los antecedentes de laboratorio del mismo paciente. Entonces, la siguiente es un resumen de cómo hacemos el diagnóstico. Es fundamental para poder hacer el diagnóstico con muchas enfermedades infecciosas, tener la epidemiología. La ingesta de chacinados o haber comido carne de cerdo u otros animales, porque no solamente es el cerdo el que la transmite, ya lo vamos a ver en la charla de Fernanda. Esto da lugar a la aparición de brotes en grupos, brotes familiares. La clínica: fiebre, diarrea, edema bipalpebral, inyección conjuntival y mialgias. El laboratorio, lo inespecífico, o sea, el laboratorio general, la leucocitosis con la marcada eosinofilia, la elevación de las enzimas CPK y LDH, la elevación de las transaminasas GOT y GPT, y la mioglobinemia y mioglobinuria, que también pueden estar presentes cuando hay casos graves. Y el diagnóstico confirmatorio, que lo hacemos por ELISA o inmunofluorescencia indirecta, y en algunos casos por Western blot. Esto depende de cada laboratorio. Una prueba positiva de una de estas confirma el diagnóstico de triquinosis. Por último, pasamos al tratamiento, la próxima. El tratamiento de elección es con albendazol, 400 miligramos cada 12 horas durante 8 a 14 días vía oral. Está contraindicado en gestantes y en niños menores de 2 años. Recordar que con esto hay que hacer chequeo de laboratorio en cuanto a hemograma y hepatograma, porque es tóxico. El tratamiento alternativo, tenemos mebendazol, 400 miligramos cada 8 horas durante 10 días vía oral, activo solamente contra las formas adultas en el intestino delgado y puede darse en mujeres embarazadas luego del primer trimestre. Otro tratamiento es evitar forzar los músculos, por lo que se indica reposo en cama. Los corticoides, que se usa prednisolona, 40 a 60 miligramos día durante 3 días, siempre va acompañado de tratamiento de elección o alternativo, sea de albendazol o de mebendazol, y el tratamiento antiinflamatorio y analgésico, como los AINES, para aquellos pacientes que refieren mucho dolor muscular. Creo que esta es la última diapositiva. Siguiente, Fernanda. Sí, bueno, les agradezco haberme escuchado en el breve resumen de la enfermedad. Le doy lugar a Fernanda Ferrer, que es la doctora que nos va a contar en la epidemiología de la Argentina, y a continuación va a hablar el doctor Otonelli. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Carlota. Hola, Mariano. Vamos a pasar entonces a la parte de epidemiología de la triquinerosis. Bueno, no vamos a hacer mucho hincapié en el ciclo, que muy bien ya todos deben. En realidad esta es una enfermedad zoonótica
que está transmitida por varias especies de trichinela. Es una enfermedad zoonótica porque el hombre interviene en el ciclo accidentalmente a través del consumo de carne cruda o carne mal cocida de diferentes especies. En general, el cerdo de cría, los caballos o los animales de caza son los que más involucrados están, o sus derivados. Con respecto al ciclo, bueno, ustedes, acá hay una foto, pero ustedes muy bien saben que hay en realidad una fase intestinal, este parásito tiene un dimorfismo sexual, entonces, bueno, machos y hembras copulan en el intestino y luego la hembra grávida elimina digamos, los parásitos nacientes que van a pasar a la circulación. Ahí comienza la fase circulatoria a través de vía sanguínea o vía linfática, alcanza el músculo estriado, que está altamente oxigenado, y produce en el músculo estriado un enquistamiento que puede durar meses hasta años, incluso con la calcificación del quiste. Entonces, hay diferentes especies de trichinela que van a afectar a mamíferos diferentes, que esto tiene que ver con cuestiones, digamos, regionales. La trichinella spiralis es la que más se ha esparcido a nivel del mundo, es cosmopolita. En Argentina se han descrito spiralis y una trichinella recientemente, bueno, en los últimos años encontrada en la Patagonia, como T12 o la patagoniensis, en pumas. Pero bueno, a nivel, digamos, de salud pública humana y animal, es muy importante. En realidad la trichinella spiralis, porque está relacionada con el consumo de carne de cerdo, ¿sí? Hay factores obviamente sociales y culturales que son muy importantes en la diseminación de esta enfermedad. Con respecto a lo que es distribución a nivel del mundo, ustedes pueden observar en amarillo la distribución mundial de Trichinella spiralis, el color verde y rojo, la pseudospiralis. A nivel mundial, ustedes lo que van extensa distribución, hay algunas especies en África, especies mucho más raras, pero ven que la distribución es bastante extensa. Con respecto a cómo la incidencia fue cambiando, es importante remarcar que desde el año 80 se daban en cerdos domésticos, cría doméstica. Entre el 2010 y el 2013, sobre todo a expensas de los países más industrializados, pudieron controlar esa cría doméstica y el 50% de los casos estaba dado en casa, ¿sí? De hecho, entre 2014, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá, aumentó mucho la incidencia en este tipo de alimentación. Y los países que continúan teniendo la enfermedad en relación al consumo de cerdos domésticos son Lituania, Rumania, Bulgaria, España y Argentina. Con respecto, entonces, a la epidemiología mundial, como ven, aproximadamente 10.000 casos anuales en 55 países afectados, con una mortalidad del 0,2%. Los factores culturales de los que hablábamos tienen que ver con la carne, Francia e Italia, cuestiones y la importación ilegal de carne sin control en países endémicos, digamos, hace que los países no endémicos reciban este tipo de alimento no controlado, como Alemania, Gran Bretaña o España. Constituye también una enfermedad del viajero, y tiene que ver también con modas o costumbres en cuanto a los cazadores, porque bueno, esta cuestión de procesar los animales de caza y el consumo es una tendencia que se vio en los últimos años. Con respecto a Trichinella spiralis, como decíamos, es la principal causa de brotes asociados a carne de cerdo, pero en carne de caza lo que se vio es que están implicadas otras, como estas, la Vitro nativa Murrelli y la Pseudospiralis. Con respecto al ciclo de la enfermedad, es importante para entender
la patogenia y para poder también controlar la enfermedad, que existen 3 ciclos bien descritos. Uno es el ciclo silvestre, ¿sí? Con animales carnívoros predadores que tienen costumbres de comer cadáveres de otros, o sea, esta costumbre que se denomina animales carroñeros. Esto se va a dar en un ciclo silvestre, es a expensas de pumas, zorros, especialmente en Argentina, y un ciclo peridoméstico que está relacionado a animales sinantrópicos. Estos animales son gatos, perros, ratas, armadillos, comadrejas, son animales en realidad que se acostumbraron a vivir con el hombre. Como ellos también tienen costumbres de canibalismo y son carroñeros, en realidad lo que van a hacer es interactuar entre el ciclo silvestre y el ciclo doméstico, y de esta manera, al llegar hacia los cerdos o equinos de cría, que puedan infectarse desde el ciclo silvestre. De todas maneras, también lo que puede pasar es que de la cría de cerdos infectadas, digamos, puede pasar al ciclo silvestre a su vez. O sea que son ciclos independientes o relacionados de acuerdo a el tipo de, digamos, de costumbres que tenga la población. Con respecto a esto, por ejemplo, aparentemente la Trichinella spiralis es, digamos, emergente en cuanto al ciclo silvestre, y esto es una cuestión que tiene que ver con cambios culturales en la forma de cría en algunas granjas orgánicas europeas, en donde, como ustedes ven, se hace el pastoreo, que normalmente ocurre para el ganado vacuno, en el ganado porcino. Esto acerca a la Trichinella spiralis, estos pastizales pueden estar contaminados. ¿Qué ocurre en Argentina? Bueno, en Argentina es una enfermedad endémica, o sea que se presenta en general todo el año, con brotes relacionados en general a carne de cerdo, jabalí y de puma. Desde 1990 a 2006 se notificaron 8.806 casos humanos. Fíjense que en el periodo entre el 99 y el 2006 se detectaron 767 focos en porcinos. Esto tiene que ver con pautas culturales, no solo de consumo humano, como decíamos, de carne cruda o semicruda, o derivados como embutidos chacinados, sino también con las formas de cría de cerdos, ¿sí? Sobre todo faenados y procesados en un ámbito familiar, sin un buen control sanitario. Como ven, en realidad los laboratorios de plantas faenadoras que tienen habilitación por SENASA, que es el Servicio de Sanidad Animal y Calidad Agroalimentaria Argentina, el foco es menor al 1%. El problema en Argentina radica principalmente en la actividad doméstica no controlada. Con respecto a los casos 2009 a 2017, fíjense, en reportes del Ministerio de Salud de la Nación, tenemos 6.263 casos del 2009 al 2017, con brotes todos los años, pero con 2 picos importantes en 2013 y 2015. Fíjense en las diferentes provincias de Argentina, de Cuyo, del centro, bueno, Mendoza, San Luis, Buenos Aires, La Rioja, Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén y Río Negro. En general se ve también una distribución estacional. Esto tiene que ver con la costumbre heredada, ¿no?, de los italianos, de faenar los animales en invierno, por una cuestión obvia de que el clima hace que se puedan conservar mejor las facturas de cerdo. Con respecto a los casos en los últimos años, como ven, siguen habiendo casos. En 2018 se reportaron entre la semana 23 y 30, en la semana epidemiológica, 310 casos de triquinosis, otra vez a expensas de las provincias del centro del país. Y en el último reporte del Ministerio de Salud de la Nación, a la semana 15 del 2020, se notificaron 49 casos notificados con 7 confirmados. Con respecto a la provincia de Santa Fe, se han informado brotes todos los años. Como ven, hubo un pico muy importante en 1996 y a partir de ahí la Agencia de Seguridad Alimentaria de la provincia reportó, digamos, menos casos, con 2 picos en 2016 y 2018.
Con respecto al tipo de origen alimentario de estos brotes, es importante acá remarcar que el 47% del origen de los alimentos era comercial y el 42% era familiar, con un 11% no identificado. Esto es importante porque estamos hablando de controles sanitarios que deberían ajustarse. Y con respecto a la característica estacional, un poco también representa lo que vimos a nivel país, ¿sí? En los meses de invierno, mayor ocurrencia de casos y que tiene que ver con esta costumbre de la faena alimentaria de todo en invierno. Entonces, con respecto a la notificación, ustedes saben que es una enfermedad de notificación obligatoria, que está normatizada, tanto el médico, el laboratorista, digamos, bioquímico, o el veterinario, están obligados a notificar la enfermedad. Los brotes deben ser notificados, obviamente, a nivel provincial y luego al Ministerio de Salud de la Nación. Y nosotros definimos brote de triquinosis con la presencia de 2 casos o más relacionados a la sospecha de una misma fuente de infección, ¿sí? El caso sospechoso está bien definido, con el antecedente de haber ingerido carne de cerdo o de animal silvestre o sus subproductos hasta los 45 días antes de la fecha de inicio de síntomas, que presente fiebre o alguno de los siguientes: edema facial o periorbitario, mialgias, conjuntivitis bilateral, con o sin diarrea, eosinofilia, con o sin alteración de las enzimas musculares. Eso se constituye caso sospechoso. Con respecto al caso probable, va a ser aquel caso sospechoso que tenga un ELISA positivo o indeterminado en una muestra tomada entre el 5º y el día 45 de la fecha de inicio de síntomas, y un caso confirmado es por inmunofluorescencia y Western blot. Con respecto, un poco ya lo dijo Carlota, con respecto a las muestras, ahí me avisa que tengo internet inestable, perdón si se corta, al inicio de síntomas, más o menos a partir del 5º día, la segunda muestra a los 15 días de la primera y la tercera a los 20 días de la segunda, si es que no se logra la confirmación en ese momento. Es de remarcar que el método de referencia de screening mide IgG, la técnica específica que va a confirmar es cuantitativa, y son antígenos, son IgG que se segregan contra tempranos. Entonces puede ser que el ELISA de negativo y la inmunofluorescencia más tempranamente. Con respecto a cómo nos manejamos en la provincia de Santa Fe, nosotros podemos resolver en la provincia tanto ELISA como inmunofluorescencia. Para Western blot, en casos con alta sospecha que no puedan ser diagnosticados o confirmados, se van a derivar al Instituto Malbrán de Buenos Aires. Y un poco como para presentarles lo que Mariano va a desarrollar muy bien, la actuación ante un brote, ¿sí? Como decíamos, dos casos al menos, ¿no? Relacionados con una fuente. Ante un brote, nosotros recibimos la notificación del caso, o sea, epidemiología recibe la notificación del caso, se comienzan a investigar los casos humanos con diagnóstico y tratamiento, se trata de identificar la fuente y se hace la intervención inmediata de las entidades que correspondan. SENASA, ASAL, que es la área, municipios, se hace la notificación del brote, SISA, que es el Sistema Nacional de Vigilancia Actual argentino, que se trabaja con la comunidad para medidas de control y prevención. Con respecto a las medidas de control, es muy importante que se promueva en la comunidad el consumo de carne de cerdo y de derivados de establecimientos controlados, la correcta cocción de la carne. Ustedes saben que para eliminar el parásito debemos llegar a una temperatura interna de 71 grados, la salazón, el secado y el ahumado no matan a la Trichinella spiralis. La congelación no debe usarse como medida de control en regiones donde hay especies de triquinela que no mueren con el congelamiento, que son el caso de la T6 Vitrovi nativa, no son las que tenemos en Argentina.
o sea que el congelamiento podría ser un método. Informar obviamente a los cazadores sobre riesgo de consumo de fauna silvestre, sobre todo en jabalíes. Habíamos dicho que jabalíes y pumas son los animales de caza en donde, digamos, que se han relacionado en Argentina con triquinela. Y de esa manera también, en cuanto a las prácticas en la cacería, evitar diseminar cadáveres de animales y desechar entrañas en el monte, y si en el caso que vayan a consumir animales de caza, hacer por veterinarios los análisis post-mortem buscando triquinela. Con respecto a lo que es circuito comercial y familiar de producción, bueno, trabajar para controlar ambos circuitos. En Argentina, bueno, hubo proyectos de cooperación técnica entre la FAO, entre SENASA, INTA y facultades de veterinaria. Lo más importante es que, bueno, se deben respetar normas establecidas por servicios veterinarios en la cría de cerdos. Hay que registrar los cerdos en el SENASA, hay un registro nacional sanitario. Los cerdos deben ser criados en instalaciones adecuadas sin presencia de roedores, que esa sería, digamos, la forma más importante, sobre todo a nivel del circuito doméstico, la correcta disposición de los alimentos y evitar que esos cerdos se alimenten de roedores o de basura. En cuanto a lo que es faena domiciliaria, como decíamos, bueno, consultar al veterinario y hacer de screening el análisis de muestra que se hace en lo que nosotros conocemos como entraña, que es, digamos, el diafragma del cerdo, macetero y lengua, son los 3 lugares donde se puede realizar el estudio, y eliminar cadáveres y animales que no puedan ser consumidos por la fauna del lugar para tratar de evitar esta interposición o esta interrelación entre lo que es el ciclo silvestre y ciclo domiciliario. Y bueno, de esta manera va a actuar SENASA o los ministerios de producción cuando haya algún animal positivo, entonces se hace el decomiso y la eliminación de la res completa. Esto obviamente que tiene una carga económica, una implicancia económica muy importante para el productor, con lo cual es un problema, digamos, sociosanitario, político y económico. Les quería compartir una intervención antropológica muy interesante que la pueden buscar en la página de la Agencia Sanitaria de Santa Fe, en la Agencia Alimentaria, perdón, de Santa Fe. Es una intervención antropológica que se realizó en 4 localidades de la provincia de Santa Fe, en Villa Constitución, Pérez, Rufino y Casilda, en donde a punto de partida de brotes, sociólogos intervinieron en un mapeo colectivo para prevención y control de la triquinosis. Es interesante porque se trabajó con la comunidad y, digamos, partiendo de la percepción de la enfermedad en la comunidad para poder plantear soluciones no tan hegemónicas. Como conclusión, entonces, principalmente en Argentina, lograr una producción segura, una faena segura del cerdo, una elaboración y comercialización y manufactura segura y un consumo seguro del cerdo es lo que va a prevenir la enfermedad. Muchas gracias. Continuamos entonces con el doctor Ottonelli. Gracias, Fernanda. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Yo les voy a comentar el brote de triquinosis en una localidad de la provincia de Santa Fe. Ahí está. Conjuntamente que trabajamos en la Dirección Provincial de Epidemiología con la doctora Carolina Cudós, que es la directora provincial, y Melina Casanía, que también es una médica que trabaja en la Dirección de Epidemiología. Este brote de triquinosis ocurrió en la localidad de Nelson, que Nelson se ubica en el departamento de La Capital, ahí tienen el mapita con los distintos departamentos, más o menos a 40 kilómetros del norte de la ciudad de Santa Fe. Tiene una población estimada actualmente de 7.000 habitantes y la actividad económica principal de Nelson es sobre todo frigoríficos. Tiene 2 frigoríficos que son relativamente grandes, uno es Friar, el otro Nelson Sur, y además tiene actividad agrícola ganadera, algunas pequeñas industrias y pymes.
Nosotros a nivel local, en la semana epidemiológica 23, que es en las primeras semanas de junio, desde el SAMCO local, el doctor Ariel Moriondo reportó casos sospechosos de triquinosis que, bueno, alertó al sistema provincial. Nosotros desde el nivel provincial, bueno, inicialmente verificamos el evento, se valoran las características de la población expuesta, se tomaron muestras para diagnósticos y se decide el trabajo conjunto, como suele ocurrir en estos brotes y como ya vimos en las presentaciones previas, conjuntamente con zoonosis, con bromatología local, que aquí en Santa Fe recibe el nombre de ASAL, y también con SENASA para la obtención de los alimentos implicados. Además se eleva una alerta de brote a nación. Aquí a la derecha de la pantalla podemos ver el alerta de brote provincial, que se desarrolló el 12 de junio, y también el alerta de brote a nación. A raíz de esto, lo que hicimos fue una investigación epidemiológica, y a raíz del primer caso, el caso índice, en realidad que se notificó, pudimos evaluar una cronología de los hechos donde se pudo saber que estas son todas fechas aproximadas, pero que aproximadamente en los días 11, 12 de mayo se habría hecho la carneada de cerdo en un domicilio, aparentemente entre el fin de semana del 22, 23, bueno, fue el fin de semana largo del 25 de mayo, la fecha patria, se hizo la ingesta de carne y los subproductos, y bueno, a partir de ahí, el caso índice empezó con síntomas el 29 de mayo. Pese a que empezó con síntomas el 29 de mayo, la paciente fue consultando sucesivamente. Nosotros en la provincia de Santa Fe también tuvimos un brote importante de dengue, y también tenemos enfermedades endémicas como leptospirosis, por lo cual inicialmente también se pidió serologías para todas estas dos patologías, que fueron negativas, y luego, a partir de que la paciente iba agregando los síntomas más típicos, por decirlo así, de triquinosis, el edema bipalpebral, como agregando las mialgias y las alteraciones del laboratorio ya descriptos, empezaron la sospecha de triquinosis. Tal como lo dijeron previamente, es un evento de notificación obligatoria con ficha individual, y a partir de esa semana, la semana del 10 de junio, empezaron a aparecer más casos, aparecieron varios casos nuevos, y se alerta sobre la posibilidad de un brote. A partir de esa fecha también se tomaron acciones conjuntas, tanto de epidemiología, zoonosis, como ASAL y SENASA. Queremos contar el análisis descriptivo de los casos. En ese momento, recuerden que es un brote que está activo, pero que tenemos aproximadamente 99 casos sospechosos de triquinosis, de los cuales 88 corresponden a la localidad de Nelson, 9 a otra ciudad que está cerca de Nelson, que está a unos 10 kilómetros, que se llama Laguna Paiva, y otros 2 casos corresponden a Santo Domingo, que también es una ciudad cercana a Nelson. Importante remarcar que todos los casos están relacionados entre sí. La edad promedio de presentación fue de 29 años, teniendo una edad mínima de 2 años y una edad máxima de 81, y el 51% de los casos fueron masculinos. Fue bien pareja entre sexo masculino y femenino. Con respecto al periodo de incubación, tuvimos un periodo de incubación promedio de 13,4 días, y también tenemos que contar que de estos 99 casos, 28 casos fueron completamente asintomáticos. Pero un porcentaje, más o menos el 25% de ellos, o sea, 7 casos, tenían alguna alteración en el laboratorio. De todos los casos, 4 pacientes, que coincide con decir 4%, porque son 99 casos, requirieron internación, de los cuales, por suerte, ninguno tuvo un curso grave. Por ahí, más que nada, fue la internación también para estudio de los casos. Y hubo algunos casos especiales, sobre todo una embarazada, hubo una paciente puérpera, que también lo tenemos en cuenta. Con respecto a la presentación clínica inicial, tenemos que los pacientes se presentaron en el 65% con fiebre y con mialgias, y que 61% se presentaron con edemas y un 42% con síntomas abdominales. Y según el laboratorio, queremos destacar que el valor de eosinófilos promedio fue de un 15%, bastante más alto que el normal, con valores mínimos de 1%, valores normales, a pacientes que tenían 52% de eosinófilos. Acá no tenemos el dato del valor absoluto del eosinófilo, que sería un dato interesante que posteriormente probablemente lo podamos averiguar.
Con respecto a lo que es la enzima, la CPK, 388 dio el valor promedio, que iban también valores de un rango mínimo de 33 a valores bastante más altos, menos 3.500, y del LDH también valor promedio de 520, un poco más aumentado que lo normal. Acá tenemos imágenes de los pacientes. El 12 de junio viajamos a la localidad de Nelson y citaron a pacientes con la sintomatología típica. Bueno, tuvimos la suerte de ver pacientes con edemas bipalpebrales. Nosotros tuvimos suerte, los pacientes no tanto. Y también tenemos, esto la gentileza del doctor Muriendo también que nos pasó la fotito, y también ese mismo día tenemos el diagnóstico de la agencia sanitaria, que es el ASAL, que es bromatología. A través de la técnica de digestión enzimática tenemos el diagnóstico de la observación directa de la Trichinella spiralis. Unos días posteriores, perdón, este diagnóstico se hizo a través de la toma, la obtención de un trozo de carne de justamente de la heladera del caso de la paciente que fue finalmente caso índice. Y a partir del 16 también obtuvimos otro diagnóstico confirmado de otra muestra, en este caso son chorizos caseros, también diagnóstico para Trichinella spiralis. Y debajo ustedes ven un laboratorio también que tenemos anticuerpos positivos, ya sea por ELISA y Western blot, que fueron derivados al Instituto Malbrán. Así que bueno, fueron llegando los resultados que un poco fueron confirmando el brote. Hicimos una curva epidémica en el cual se observa, hicimos día a día con la fecha de inicio de síntomas y la cantidad de casos en ese momento. El primer caso apareció el 29 de mayo, ustedes van a ver que en realidad son 5 casos, pero muchos estaban relacionados entre sí, de hecho eran prácticamente toda la misma familia en ese caso, en esa oportunidad, y se cree que la fecha de exposición de ese caso índice pudo haber sido entonces el fin de semana largo del 25 de mayo. Después tenemos un ascenso bastante brusco de la curva y un descenso más gradual. Nosotros alertamos el brote a partir más o menos de la semana del 11-12 de junio, de los cuales a partir de ahí, según la fecha de inicio de síntomas, no aparecieron otros casos. Esta es la típica curva donde se observa una fuente común puntual. Queremos dejar algunas consideraciones finales. Desde el caso índice hasta la fecha, o sea, desde el inicio del brote, se notificaron 99 casos, de los cuales, bueno, algunos fueron sospechosos, pero ya a la postre vemos también que la mayoría de los casos son confirmados. ASAL, o bromatología, obtuvo muestras para el estudio etiológico del alimento implicado, obtuvo 4 muestras, de las cuales 4 fueron positivas, confirmando la presencia de Trichinella spiralis. SENASA también realizó investigaciones pertinentes para la evaluación de los criaderos de cerdo, las habilitaciones de los mismos, la inmovilización y la disposición final, que en este caso la disposición final fue la faena sanitaria de uno de los criaderos. El último caso sintomático fue el 18 de junio, a partir de allí no han aparecido otros casos nuevos, y si bien hubo pacientes hospitalizados, ninguno presentó un curso grave de la enfermedad. Se realizaron 10 estudios serológicos, de los cuales 5 fueron positivos y 5 fueron negativos, amén de que después estos estudios se pueden repetir, como ya vimos en las presentaciones previas. Los pacientes sintomáticos recibieron tratamiento con antiparasitarios, recibieron albendazol o mebendazol según la disponibilidad, y algunos pacientes que estuvieron con muchas mialgias, muy sintomáticos, también recibieron antiinflamatorios no esteroides y corticoides. En los pacientes asintomáticos se discutió mucho sobre el uso de quimioprofilaxis. Nosotros en nuestra serie decidimos hacer quimioprofilaxis a 35 pacientes, de los cuales 26 de ellos permanecieron asintomáticos, que fue más o menos el 74%, y 9 de ellos presentaron síntomas posteriores a su inicio. Queremos también destacar que el uso de quimioprofilaxis se sugiere precozmente, lo que en este caso no pudo garantizarse en nuestra serie. Y por último, también queremos hacer una consideración que ante la presencia de fiebre, mialgias, edemas periorbitarios, eosinofilia, aumento de las enzimas, es importante pensar en triquinosis y notificar. Y no solo pensarlo, porque si no lo notificamos, no podemos hacer todas las acciones necesarias de epidemiología que permite alertar al sistema de salud sobre un eventual brote, tomar acciones al respecto, más que nada teniendo en cuenta la fuente de alimento implicado. También podemos evitar el aumento de los casos, podemos mitigar las posibles complicaciones. También queremos dejar en claro que
es un brote en curso y que los datos presentados pueden estar sujetos a alguna que otra modificación, y que, bueno, como una pequeña enseñanza, en época de coronavirus, lo importante es pensar es que no todo es coronavirus, y acá en la provincia de Santa Fe lo tenemos bastante claro porque seguimos teniendo enfermedades endémicas, fiebre hemorrágica argentina, bueno, dengue, leptospirosis, Hanta, entre otras cosas. Así que bueno, eso es lo que queríamos presentar. Queremos agradecer al doctor Ariel Moriondo, que es el director de SAMCO Nelson, que la verdad que nos aportó muchísimos datos y sin él no podríamos haber hecho este trabajo de investigación. También a la magíster Jimena Luque, que forma parte de nuestro equipo de epidemiología, que nos ayudó un montón con la presentación, y a todo el equipo de ASAL, de Zoonosis, y también a la Sociedad Argentina de Infectología por invitarnos a participar. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Muy interesante el trabajo que han realizado en Santa Fe. Realmente muy lindo la presentación y los casos. No sé si hay algunas preguntas, si no yo tengo unas palabritas finales. Sí, tenemos unas preguntas, Carlota, si te parece. Dale, o Un minutito. La verdad que hemos seguido con mucha atención. Sí, nos preguntan en qué parte del país hay triquinosis, si es solamente si tienen registro que esto ocurra en otras localidades también. Tu micrófono, Carlota, por fin. sí, no, en otras localidades también. Mostró Fernanda Córdoba, zona sur, provincia de Buenos Aires, o sea, años pasados hemos tenido otros brotes de triquinosis. Sí, creo que es una enfermedad, como bien dije, endoepidémica en Argentina y que se debe pensar siempre frente al interrogatorio previo para conocer el antecedente de la ingesta de carne de cerdo o derivados y de algún otro animal. Hay gente que le gusta cazar en la provincia de la Pampa jabalí y después suelen comer la carne, o sea, eso también es otra forma de contagio de triquinosis. Creo que es fundamental frente a un paciente. Tu micrófono, Carlota, por favor. Se te volvió a apagar. Ahí vamos de vuelta. Habilita tu... Ahí está. La última parte no se te escuchó, Carlota. A ver, no te escuchamos. A ver, probemos de vuelta. A ver, ahora, Carlota. No se me escuchó, ¿no? La última parte. La última parte que dije fue que hay que pensarlo siempre cuando uno tiene un paciente con un síndrome febril inespecífico, es fundamental el interrogatorio para rescatar el antecedente de haber comido carne de cerdo o de algún otro animal de caza, sobre todo en esta época que suele la gente salir a cazar. Conozco en particular que suelen ir a cazar jabalí a la pampa. Bueno, esa es alguna de esas cosas que hay que tener en cuenta. Y sí, se ve en varias provincias no sé si Mariano o Fernanda tienen algo más para aportar sobre casos o brotes vistos por ellos en años pasados. Bueno, yo el brote que vi en La Plata, están creo que compañeros míos del Hospital San Martín conectados. El brote que vi durante la residencia estuvo relacionado a conurbano bonaerense, a faena domiciliaria de cerdos, pero bueno, también como les contaba, en realidad la epidemiología tiene que ver con costumbres arraigadas de los italianos, ¿no? Y de españoles, de la faena del cerdo, y estos se dan en provincias en general del centro del país, bueno, Entre Ríos, y centro, como les dije, Córdoba, Buenos Aires, Patagonia y Cuyo. Y en Patagonia, agregando lo que decía Carlota, donde el consumo de jabalí es bastante típico, las facturas del jabalí de ciervo, hechas en salazón, es bastante común, ¿no? En La Pampa y en el norte de la Patagonia. Muy bien, la última. Sí, perdón.
en la provincia de Buenos Aires, zona oeste, también está muy arraigado esto de la faena domiciliaria, de hacer salamines caseros y todo eso. Uno puede encontrar en la ruta Luján, Mercedes, Chivilcoy, Bragado, ahí seguimos y encontramos bastante de estas cosas. Chacabuco, la tierra de mi viejita. Bueno, la última pregunta tiene que ver con relación o información de triquinosis y embarazadas. ¿Cómo es la pregunta? ¿En embarazadas? Claro. No he visto en embarazadas, no sé si los Bien. doctores tienen experiencia. Mariano presentó el caso de una embarazada y una puérpera. Claro, acá es personal de salud que pregunta, te cuento, Mariano, es Carolina y Marlene, son dos médicas. Carolina agrega si han tratado embarazadas con mebendazol. No, yo no. Muy bien. Bueno, yo, si a ustedes les parece, comento la experiencia con la embarazada que tuvimos en el brote. Se decidió no hacer profilaxis. Esta paciente casualmente había ingerido los alimentos, pero por suerte no tuvo síntomas, nunca tuvo síntomas ella. Entonces, bueno, no tuvo necesidad de hacer tratamiento para triquinosis, pero sí podría haber tenido la posibilidad de hacer quimioprofilaxis. Recuerden que también se hace con mebendazol, sobre todo más que el vendazol, porque el mebendazol tiene mejor perfil para la profilaxis, debido a que no se absorbe mejor en el sistema digestivo, y permite actuar en la fase larvaria que se encuentra en el intestino. Entonces, obviamente que decidimos no hacer la quimioprofilaxis en esta embarazada, debido a que no está, ya de por sí la quimioprofilaxis no tiene demasiada evidencia como para usarse, y mucho menos en esta situación que por ahí estaba embarazada. Entonces, sopesando riesgo y beneficio, decidimos no hacerle quimioprofilaxis y observarla a la paciente, ¿no? Por suerte la paciente nunca tuvo síntomas, tampoco había alterado el laboratorio, así que en este momento lo único que hicimos fue observación directa. Pero bueno, es la experiencia que podemos contar desde el brote de Santa Fe con este caso. Muy bien. Bueno, Carlota, si querés tu cierre, adelante. Bueno, unas últimas palabritas acerca de esta enfermedad es sobre todo evitar el consumo de carne y de animales o derivados no inspeccionados por autoridades veterinarias o que provengan de matanzas clandestinas. Recomendar a los criadores de cerdos mantener el ambiente en condiciones higiénicas sanitarias apropiadas, alimentarlos adecuadamente y evitar que estén en contacto con la basura, así como también combatir la presencia de los roedores. Son importantes transmisores. Pensar en triquinosis ante un cuadro de síndrome febril inespecífico, la importancia de recolectar el dato de consumo de chacinados. La triquinosis continúa siendo un gran problema en salud a nivel mundial. La importancia de notificar el evento a las autoridades sanitarias para que se inicien las acciones pertinentes y así evitar nuevos contagios. Ejemplo de la localidad de Nelson que nos contó Mariano. La necesidad de que haya información clara y accesible a la población en general para que conozca sobre el tema. Y por último, no olvidarse que como es de amplia distribución mundial, recordar en las consultas previaje las costumbres en diferentes países, como nombró Fernanda, Italia, norte de Italia y Francia, que tienen por costumbre comer carne cruda o ahumada o curada con sal, y explicar los riesgos que esto puede significar. Estas son mis últimas palabritas. No sé si los doctores quieren agregar algo más. Bueno, yo quería agregar una pregunta que suele ser bastante frecuente, y es la cuestión del congelado. Como decíamos, si bien las recomendaciones, bueno, deberían ser hechas hacia la producción del cerdo, con respecto a los consumidores, la recomendación es, obviamente, cocinar la carne, que no esté jugoso el cerdo, eso por un lado. Y con respecto al congelamiento, hay algunas especies
que bueno, no están en Argentina, como lo dije, que incluso se han visto por años en el Ártico, que persisten viables. En el caso de Trichinella spiralis, se ha visto que resistió a bajas temperaturas, al congelado, en carne de caballo, ¿sí? Pero con respecto a la carne de cerdo, se podría congelar a menos de 15 grados durante 20 días y de esa manera llegar a estar inviable. De todas maneras, lo ideal es cocinarlo y consumir productos con sellos oficiales de establecimientos controlados. Pero esa es una pregunta que suele ser frecuente con respecto a la resistencia, digamos, del parásito al frío. Bueno, no sé si... Bueno, también quería aclarar un poco que en realidad con Mariano pertenecemos al equipo de epidemiología de la provincia de Santa Fe. Está Carolina Q2, nuestra jefa, por ahí. Agradecer a todo el equipo, Caro. Nosotros somos un equipo que trabaja con 2 sedes, Santa Fe y Rosario. Y bueno, la verdad que la idea de la comisión de emergencias de hablar de otra cosa que no tenga que ver con COVID, como decía Mariano, estamos teniendo de todo en Santa Fe, fue muy importante, y bueno, son enfermedades como casi olvidadas. No sé si, Caro, vos querés hacer algún comentario. No. Bueno, gracias por la participación de todo el equipo, y gracias a la Sadi, Carlota, a Pía, a todos por la participación. Hola, bueno, gracias a todos. Solamente decirles que sí, en este año, todos los años, Santa Fe tiene mucha patología, pero este año parece que nos supera. Tenemos todo lo que no tuvimos nunca, y bueno, brote de triquinosis en lo que es el norte de la provincia, desde el 2011 que lo había. Y bueno, y ahora tenemos un brote importante, pero bueno, lo importante es poder detectarlos, poder trabajarlos a tiempo, trabajar en prevención, y es lo que estamos intentando hacer. Así que bueno, gracias por el equipo. Bueno, tenemos un equipo fuerte de infectólogos ahora en epidemiología, y trabajamos con todos los infectólogos de la provincia, que es una provincia larga, con muchas realidades distintas, y la verdad que uno siempre se apoya en la especialidad, todos, los clínicos también, los generalistas también, pero bueno, tenemos un grupo de infectólogos cada vez más importante, y bueno, vamos siempre reforzando la especialidad. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Les agradezco a todos por haber estado allí, gracias por su tiempo. Esto que decían allí desde Santa Fe también vuelve a poner en escena el rol del infectólogo, ¿no? Allí, cuando las cosas que se dicen, sobre todo ciertas cosas, están tan fuera de lugar y tan lejos de lo que es la realidad, el ejemplo, más que cualquier palabra, lo tienen con todos nuestros profesionales trabajando a lo largo y a lo ancho del país, por lo que es noticia y por aquello que debería ser noticia y no lo es, por ejemplo, el caso de la triquinosis que hoy hemos expuesto aquí con tanta calidad y con tanta precisión en los conceptos. Gracias Fernanda, gracias Mariano, gracias Carlota, gracias a ustedes por acompañarnos. Fueron casi 300 que nos siguieron a lo largo de esta hora, es un número que se va a multiplicar, estimo que entre por 50 y por 100 en los próximos días, la gente que esté reproduciendo esto desde nuestras redes sociales. Gracias a todos por acompañarnos, será hasta el próximo encuentro, buenas tardes. Gracias a todos también por participar, y a aquellos que nos han estado escuchando, porque hay que disponer de este tiempo para sentarse a escuchar en tiempos de COVID algo muy diferente como es la triquinosis. Y lo que nos muestra que tenemos que seguir pensando mucho los infectólogos. Claro que sí, tengan buenas tardes para todos. Hasta luego. Sí. Adiós.